todo eso vivimos en Nicaragua, fue precioso. Ganar una revolución por primera vez y darte cuenta que a veces las revoluciones se hacen más extremistas porque los que están tienen miedo y de ese miedo inventan mentiras. Entonces, cuando había que escoger la carrera, pues ingeniería. Ay, pero es que eso es solo para hombres. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué vas a andar en las obras con tus...? Siempre he sido yo muy en contra de que a los seres humanos los manejen para sacarles dinero. No me gustaba. No hay ética, ¿no? No, sí, en los seguros es una cosa que es... En mi casa hicimos un refugio antiaéreo. Me encanta, decía, bueno, es que ellos también quiero yo que crezcan, que no vivan en este mundo tan metálico como el que les está tocando vivir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí nada más y nada menos con la maestra Irma. Maestra Irma, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Quién es usted, maestra? Pues una maestra. ¿Qué edad, maestra? Tengo 38 años de estar en la escuela Catlán y ahorita tengo 82. 82 años. Sí. Estamos aquí para platicar y hacerle unas preguntas a la maestra Irma sobre sus experiencias en la vida, como docente, como estadista, como apasionada de las matemáticas. Maestra, le quiero hacer unas preguntas. Las que quieras, mijo. Aquí estoy para ti. Cuando yo recibía clase de usted, algo que notaba era que era una maestra muy apasionada por su materia, por los números. Mi primera pregunta sería, ¿cómo descubrió su pasión por la estadística y los números? Mira, los números me empezaron cuando era yo, pues niña, porque mi papá era un aficionado a las matemáticas. Le gustaba mucho las matemáticas. Entonces yo en la primaria pues era maleta para la ortografía, siempre fue un 0 a la izquierda. Pero para las matemáticas siempre me iba bien. Entonces cuando iba ya en sexto año, pues me sacaba así mis primeros lugares en esto y luego los terceros y segundos, porque había un profesor que nos hacía un concurso cada viernes de historia, de geografía, de todas las materias que llevábamos, y hacía como concurso a ver quién ganaba. Y yo me ganaba varias de matemáticas, o sea que yo me daba cuenta que esas se me facilitaban, que las hacía con gusto y me facilitaban. Entonces cuando había que escoger la carrera, ya en preparatoria, porque desde que ya cogí la prepa busqué ciencias, me gustaba la matemática, no química ni no física. Me costaba mucho la química y la física. No tanto me costó, las pasé bien, pero no era mi afición. Cuando me dijeron, ¿qué carrera quieres? Yo no estaba muy clara de qué carrera sabía. Y dije, pues ingeniería. Ay, pero es que eso es solo para hombres. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué vas a andar en las obras con tus...? Pues eso que me antoja a mí. Bueno, pues me fui de vacaciones y cuando regresé ya estaba en actuaría. Mi hermano, el mayor, dijo, ¿está loca? ¿Qué se quieres poner a estudiar ingeniería? Entonces, pues ahí entré a la carrera de actuario. Y de ahí poco a poco fui entrando con lo que eran las matemáticas y sobre todo lo que me gustaba era la estadística, porque la estadística tenía que ver con las costumbres, con las gentes, con lo que les pasa, como por eso la carrera de sociólogo se me hace muy interesante, porque yo me centré mucho en mis matemáticas y de repente sentí un hueco. Dice, pero no me habla de las gentes. No me habla de las gentes. Entonces yo, estando viviendo en Nicaragua, nos fueron a dar un curso de Naciones Unidas de demografía. Ay, me encantó. Y a partir de entonces siempre me he metido en ese tipo de matemática, de la demografía.
Pero no se me dio, no encontré trabajo yo tenía un trabajo en una compañía de seguros, en la aseguradora Hidalgo trabajé 22 años. Y me escapaba para dar clase en Acatlán todos los días, entraba de 6 a 8. Y luego otras veces de 8 a 10, pero ya después los dejé porque era mucho mi trabajo en la aseguradora, salía tarde y a veces no compaginaba bien. Y pues a veces hubo un tiempo en que tuve que pedir permiso para acoplarme con el horario de la aseguradora Hidalgo y la UNAM. Ya desde entonces, desde que me metí en Epacatlán, porque un amigo me dijo, sí, yo sé que te gusta dar clases, ¿quieres intentarlo? Pues sí, porque yo no he dado nunca clases. Pero también lo trae uno de herencia, mi mamá era maestra. Y entonces a mi mamá le gustaba mucho enseñar y nos enseñó mucha en la matemática, todo me enseñaba mi mamá, más que todo a escribir, a expresarte. Y me gusta mucho escribir también. Entonces de ahí me salió. Y luego yendo a la escuela y viendo el montón de muchachos y viendo que cuánta comunicación había entre ellos y yo, entonces ahí me volví apasionada de la escuela. De ahí empezó. Órales. Maestra, usted mencionó que fue a Nicaragua y nos contaba muchas anécdotas de cuando viajaba por el mundo, a algunos países. La siguiente pregunta es, ¿a qué partes del mundo ha viajado? ¿Y cuál ha sido la experiencia más bonita de haber viajado? Tal vez un momento en específico nos quiera compartir. Sí, mijo, muchos. Esa foto que te enseñé fue en Estrasburgo. Empezó todo, yo empecé a viajar un poquito por primera vez. No, yo viajaba mucho por el país. Mi papá era un fanático de viajar y de ir conociendo pueblos y conocer vamos a Tajín y fuimos a Coatzacoalcos y toda la República casi la recorríamos en coche. Mi papá le gustaba manejar y andábamos para allá y para acá. De ahí ya conocí más o menos las de México, pero cuando me casé yo conocía muy poco de mi mamá, sí. Mi mamá me llevó ya a Nueva York. Se murió mi papá en un momento chistoso, de 47 años. Y nos quedamos, y el año, cuando se cumplió el año, dice mi mamá, bueno, pues ya, tenemos que quitarnos el luto. Y vámonos a Estados Unidos, a dar una vuelta, a pasear. Pues ahí vamos. Ya para antes yo ya había estado en Baja California también, porque ahí el trabajo de mi papá nos llevó a Baja California y de ahí me internaron en un colegio de monjitas, en colegio, y ahí vivíamos en San Diego. Entonces yo creo que de las primeras ciudades así importantes que yo conocí antes de mi matrimonio fue San Diego, Nueva York. San Diego, pues ahí viví, estaba interna en el colegio. Ya casada, mi mamá me invitó a ir a Europa y también impactada con París, me fascinó París. Me encantó Roma y de Roma me encantaba la gente porque son súper simpáticos. Los franceses son muy amagargados, pero los italianos son súper simpáticos. Sí, se dice, ¿no?, que los franceses son muy gritones, que son muy enojones, que son muy... son misóginos un poco, creo yo. No todos, ¿ves? Pero hay un grupo bastante importante. Pues yo lo vi después cuando ya me casé y entonces mi esposo, toda su vida, desde que éramos novios, estaba obsesionado con que quería irse a Europa a una beca. Al grado de que cuando andábamos novios así, me dice, aquí te traigo este libro. ¿Y qué? Pues, le digo, está en alemán. Pues para que vayas aprendiendo, porque ahí nos vamos a ir de beca. ¿No le consultó? No, él estaba con su... Dice, bueno, yo voy a ir y ella tiene que ir. Así era el modo de antes. Bueno.
Yo ya trabajaba en Bancomer, me acuerdo, en un banco ahí, en la bolsa de valores de ahí de Bancomer. Y entonces de ahí, pues dije, no, vamos a ir a Alemania. Pues no, yo no, está difícil aprender alemán. Pero ya me casé con él. Él era nicaragüense, estaba estudiando aquí y nos fuimos para Nicaragua. Y allá en Nicaragua, pues conocí Nicaragua, todos sus alrededores, el país me encantó, pero más que todo yo tengo como una debilidad por la gente, su modo de ser, y la gente de Nicaragua es tan cálida, tan simpática, tan buena persona, al menos los que me tocaron a mí. Y mi esposo era de ideas muy de izquierda. Formaba parte del grupo de los muchachos que estaban apoyando al sandinismo. Al grado que cuando yo me casé con él y me fui de luna de miel a Acapulco, llegando ahí me dice, fíjate que me mandaron una carta que si me incorporo al sandinismo. Y yo les dije que pues que déjenme que la piense tantito porque me estoy casando apenas y a ver qué me dice la esposa. Y sí, yo le dije que pues sí que estaba dispuesta a participar con él, pero no meterme a la sierra. No, le digo, tú y yo no estamos para sierras, no tenemos capacidad física para andar de camine y perdidos y durmiendo en el piso. Y no, le digo, yo no puedo, ¿qué te voy a decir? Me van a pescar a la primera de la vuelta porque no doy el ancho. ¿A qué edad tenías? Tenía 22 años. Entonces, pues bueno, llegando a Nicaragua, él estaba trabajando en la UNAM, teníamos muchos contactos con los sandinistas, escondimos a varias gente ahí en la casa. Así que viví una experiencia muy interesante antes de que triunfaran los sandinistas. Pero estando allá en Nicaragua, consiguió mi esposo que la embajada que Francia le diera una beca para sacar su doctorado. Entonces ahí me metió a la Alianza Francesa para que aprendiera francés. Y él también, y se fue. Y yo, mientras él se fue a buscar lugar y todo, yo me quedé aquí en México. Entonces, pues también al vivir en Francia 5 años, en Estrasburgo, pues viajamos, pero viajábamos pues de mochileros y como no teníamos, éramos becados, no teníamos mucho dinero, entonces teníamos una casa de campaña y nuestras cobijas esas de edredones para el frío, y compró mi esposo un carrillo ahí chirringui que le decíamos Pursi Movies. ¿Por qué? Porque en el italiano quiere decir y sin embargo se mueve. Así se llama el cochito. En ese cochito íbamos con los amigos que aparecen en esa foto. Y viajamos por pues, toda Europa casi, fuimos a Holanda, fuimos a Bélgica. No, todavía nos atrevimos a ir a los países socialistas, pero también mi esposo tenía mucha ilusión de conocer esos países también. Entonces después ya fuimos para el sur y fuimos a yo. Entonces me quedé yo en la platicadera de los viajes. Pues así la vida fue como me casé con un nicaragüense, me hizo ir al Centroamérica, de ahí tuvimos una beca para Europa, y entonces allá en Europa, pues como estudiantes viajas, quieres conocer. Fueron 5 años los que estuvimos allá. La ciudad de Estrasburgo es una ciudad bellísima, bellísima, me gusta mucho. Y ahí mi hija iba al kinder, y ahí nació mi segundo hijo. Y sí, viajamos mucho, fuimos a todas partes en carro, en coche, con el camping arriba. ¿Qué coche tenía? Era un Fiat, pero te digo que era un Fiat viejito, tan viejito que le decíamos el Pursi Movies.
A pesar de todo se mueve. Sí, y como así es algo que dijo Galileo cuando lo metieron a la cárcel por decir que la Tierra era redonda y que se movía. Entonces, pues, finalmente dijo, yo no me voy a morir por esto. Dijo, bueno, sí señores, como ustedes digan, no se mueve y es plana. Todo. Pero al rato le sale él y sus palabras así por aquí abajito. Y sin embargo se mueve. Así. ¿Cómo se llamaba ese carro? Así se llamaba nuestro carro. Entonces conocimos muchas partes de Europa. Ya he ido viajando, ahora con mis nietos. Otra vez fui con mi hijo cuando cumplió 20 años, volví a llevarlo a Bilbao. O sea que tengo ese afán de que muchos amigos en Europa. Y me trae más que por andar conociendo, porque ya no me llama la atención andar de busque, es estar con los amigos. Nos ha hablado sobre los viajes y cómo empezó a viajar gracias a su esposo nicaragüense y sus experiencias en el extranjero, pero ¿cuándo comenzó su experiencia en la docencia, maestra? ¿Cuándo le empezó a gustar la docencia? Pues fue cuando ya estaba yo de regreso en Nicaragua. O sea, yo dejé a mi esposo allá porque por las desavenencias de matrimonio, pues normales, nunca me peleé con él, nunca nos enojamos, siempre mantuvimos una muy bonita relación. Pero le dije, no, yo ya no me siento bien aquí, ya me voy. Me vine a México y entré a esa aseguradora Hidalgo y ahí unos amigos me dicen, fíjate que están solicitando maestros de matemáticas en Acatlán. Yo ni siquiera sabía que existía Acatlán, porque no me había dado cuenta. ¿Te gustaría entrar? Ay, claro. ¿En qué año fue eso? En el 86. ¿A la edad de...? Tenía yo como 42, 43 años más o menos. Por ahí. Entonces, a partir de entonces empecé a venir a dar clase aquí a Acatlán. Además, me facilitaba porque yo venía de Polanco a Acatlán y ya de Acatlán ya venía a mi casa. Estaba como muy fácil y me gustó. Y entonces ahí fue cuando empecé a decir, ay, cómo es bonito enseñar. Y ya de ahí nunca me salí. Me quedé muy como a gusto. Me gustaba, era algo que me llenaba más la vida que las matemáticas que trabajaba yo en la aseguradora Hidalgo, porque esas eran muy impersonales y luego también eran puras finanzas, de que siempre he sido yo muy en contra de que a los seres humanos los manejen para sacarles dinero. No me gustaba. No hay ética, ¿no? No, sí, en los seguros es una cosa que es, fíjate, si tú lo quieres ver, si es bueno. Pero las compañías de seguros no lo hacen bueno, porque lo que hacen es sacarle un dinero a una persona, le sacan más dinero de lo que ellos le dan. Entonces eso no me gustaba, pero yo decía, bueno, pues mi trabajo, y eso es donde estoy comiendo y donde le estoy dando de comer a mis hijos, así que para adelante yo sigo trabajando ahí. Pero cuando llegaba yo a la escuela, sentía yo trabajando sin interés económico, porque me pagaban cualquier chochada, y sentía yo que estaba haciendo algo bueno para los demás. Para sus alumnos. Para mis alumnos, sí, me gustaba eso. Y de ahí ya no me salí. Cuando me jubilé de la compañía esta de MetLife, yo dije, ahora sí tengo cuando que me den otras 2 clasecitas para seguir. Y me sigue, porque me gustaba mucho. Y suerte tenía, porque de buena suerte había muy buena conexión con los muchachos, y cuando me evaluaban, ya ves que cada semestre hacen una evaluación de los maestros, siempre salía muy bien evaluada. Entonces, pues, yo más encantada de la vida. Sí, cada vez me sentía más a gusto. Y entre más pasa el tiempo, ahora me dicen todo el mundo, ya tienes edad de que te jubiles, ya salte, ya. Le digo, no, es que el día que me jubile me va a hacer falta eso, que es lo que me hace feliz. Sí, porque como se dice, ¿no? Bueno, desde esta visión del pragmatismo humano, ¿no? Desde que en esa sociedad, si ya no eres útil a tal edad,
pues la gente... Ya métete a la tu sociedad. casa, sí. Pero usted demuestra todo lo contrario, ¿no? O sea, pese a la gran cantidad de experiencia, por ejemplo, hay docentes que la experiencia y los años no la mejoran, sino los amargan. Entonces, esa amargura como que se ve reflejado Sí, en, en la clase, sí. sí, en su intolerancia, no tiene paciencia, no explica, están así como de, ay, otra vez dando clase, pero usted demuestra todo lo contrario. ¿Cómo le hizo? Sí, qué experiencias? ¿Por qué? ¿Por Pues qué diría mira, que le yo, gustó? yo sentía que valoraba un poco mi experiencia, mi aprendizaje sobre la vida. Entonces yo dije, yo a estos muchachos que están creciendo, tienen que también saber qué es la vida. Y también me gustaba, por ejemplo, un día tuve, pero ya después ya no tuve una de esas telefonitos que se llamaban, que se los robaron unos señores que fueron a la ONU y ahí que dicen que se cacharon unos telefonitos, pero eran buenísimos porque tenían una capacidad de guardar de memoria muy grande y se manejaban muy bien. Entonces yo les ponía buena música y en los exámenes ponía música clásica. Me encanta, Sí. decía, bueno, es que ellos también quiero yo que crezcan, que no vivan en este mundo tan metálico como el que les está tocando vivir. Quiero que darles algo como lo que yo recibí cuando era niña. Cuando era niña yo tenía un tío padrino, hermano de mi papá, que estuvo en Rusia. Y ese me traía y me daba tanta enseñanza, aprendí yo a ser sensible al ser humano desde entonces, porque me daba lecturas, libros, y yo me los leía todos, era necia de leer. A mi papá también le gustaba mucho leer, tenía libros y libros y libros, hasta el grado que a veces me leía cosas que me decía mi tía, ¿cómo estás leyendo esas cosas que no son para niñas? Me las está leyendo. No me detenía nada, leía mucho, siempre he leído mucho. Entonces, o sea, yo todo lo que leo siento que me ha formado de una manera que quisiera compartirla con mis más alumnos. Ya ves que siempre les he estado diciendo, hagan esto, hasta les regalé un tiempo libros, me acuerdo, ¿no fue a ustedes? Fue a otro grupo. No, creo que sí, ¿no? Un tiempo libre. Sí, para que nos despejáramos tantito. Sí, les mandé un poco Sí, de libro. Porque decía yo, algo tengo que hacer para que estos jóvenes crezcan de una manera diferente de cómo los están formando ahorita. Porque yo siento que si en un momento dado la enseñanza se devaluó un poco, que quitaron cosas de historia en la primaria, en las secundarias, y después ya no daban historia. Entonces, pues eso se me hacía muy aberrante se me hacía. Entonces, por eso fue que ese era mi amor, mi deseo, y la pasaba padre y les enseñaba y sentía. Y además dice, yo esto que estoy enseñando es porque ya lo aprendí y ya sé de qué manera es más fácil enseñarlo. Entonces, yo ya de ahí me enganché y no me quise soltar de ahí. Y eso fue lo que me invitó a quedarme dando clase, porque primero yo creo que de herencia de mi mamá, que era maestra, de mi papá, que le gustaban las matemáticas, del tío que me inculcó por cierta ideología, el marido, el novio, que también tenía una ideología. Entonces, eso es lo que va formando tu manera de ser. Todas esas experiencias. Sí, todo eso sí, variables, la variable humana. Sí, porque tú no eres exactamente lo que tu papá te crió y así como tu papá te vio. No, tú vas enriqueciéndote y creciendo de acuerdo a tus experiencias, a lo que vas viviendo. Eso es lo que te van formando de alguna manera. Sí, no es así automático, no. Y hablando de formación, maestra, usted dice que le gusta leer mucho y quería preguntarle qué libros son sus favoritos. Ay, tengo tantos. Es una pregunta siempre difícil. Sí, mira, ahorita
he leído libros que me gustan muchísimo, pero el que me quedó grabado en la vida de niña es uno que se llamaba La Madre, de Máximo Gorki, pero casi lo leí a los 11 años. Máximo Gorki. Máximo Gorki se llama La Madre. Se trata de un tiempo en que Rusia, la gente vivía súper pobre porque los trabajadores eran súper abusados, o sea, lastimados, los explotaban y empezaron a querer sublevar, ir en contra, y los cogían presos y los metían a las cárceles. Entonces la mamá tenía a su hijo y entonces también se convirtió al socialismo porque quería sacar a su hijo y porque se convenció de que ese era el camino para salir de eso. Y por ahí fue que ese es el de los libros que me acuerdo. Y de ahí pues Dostoyevsky me encanta, y me encanta Tolstoy, y me encanta, ahorita estoy leyendo de Émile Zola, Germinal, y estoy leyendo todo. Ahorita mira, estoy leyendo 4 libros. De Gracias, de López Obrador, ya voy la mitad. El de los hermanos Karamazov, que lo estoy releyendo porque ya lo había leído cuando era joven. Cuando era joven, mi esposo y yo compramos toda la colección de Aguilar, que traía las obras completas de Dostoyevsky, de Cervantes, de Stefan Zweig, un montón de libros. Entonces todas esas colecciones yo me las leía, pero como leía tan deprisa, porque tenía como que no tenía yo la madurez de entenderlos bien. Entonces siento que ahora los estoy disfrutando más, porque con la madurez que he ido tomando de la vida, viendo cómo eran las cosas. De Émile Zola que estoy leyendo, que se llama Germinal, ese no lo había yo leído, pero me angustia y digo, bueno, todo lo que ha tenido que vivir la especie humana, los trabajadores, para salir y estar en donde estamos ahora, que todavía falta mucho de lograr lo que se debe, pero de ahí esos son los libros que me han gustado leer. Me gusta Cervantes, me he leído a García Márquez, el señor que es ultraderechista, que está ahorita viviendo en España, que era muy bueno, el que hizo La ciudad y los perros. Pues mucho, toda la vida he leído, me gusta mucho leer, mucho. Siento que los libros para mí son los que me permiten vivir solita, y siempre me falta tiempo. Sí, cuando haces algo que te gusta parece que nunca hay tiempo suficiente. Sí, nunca hay tiempo suficiente. Ahorita te digo, te estoy leyendo ese de Gracias, estoy leyendo Los hermanos Karamazov, tengo un libro de poesía de Rubén Darío que estoy volviendo a repasar, y estoy también, pues son 4, ¿no? El Germinal, el de López Obrador, el de Máximo Gorki y el Los versos. Y también tengo un librito que era de mi mamá, que se llama el declamador sin maestro, se llama. Y trae versos de muchas personas, y me encanta la poesía, pero no cualquier poesía. Hay ahorita de repente unas que las siento como muy bruscas, muy torpes, muy no sé qué, y no me... Pero la de Rubén Darío, la de Mario Benedetti, me encanta ese tipo de poema, de leer libros de poesía, me gusta. No todos de la poesía me caen bien, pero la mayor parte de esos escritores que he leído me gustan, sí, mucho. Te digo, mira, ese chiquitito que tengo ya está todo descuacharringlado, pero me lo leo y me vuelvo a acordar de los versos que me recitaba mi mamá, porque mi mamá me recitaba muchos de esos, se los aprendía mi mamá de memoria, todos. Entonces, de ahí mis hijos son así también, les gusta muchísimo leer.
Hacemos hasta competencia de que tú qué lees, ¿qué lees tú? ¿Y yo qué te lees? Y sí, nos compartimos los libros y nos gusta. Mira, de eso me doy muy... Es una de las cosas que también me hacen muy feliz. Porque de alguna manera el venirme de Nicaragua cuando mis hijos estaban chicos, mi hija tenía 13 años y mi hijo Alejandro tenía 7, 8. Entonces a partir de entonces vivieron lejos de su papá. Iban en las semanas de vacaciones y lo veían por ratos y pues finalmente yo dije, a ver si no les hace mucho daño pues la separación. Pero pues de alguna manera lo supimos manejar ambos bien y no salieron con traumas, ni enojones, ni feos. Son muy buenos hijos, muy cariñosos. Y me encanta porque piensan igual que yo. Tengo un montón de amigos que se pelean en las casas porque unos piensan de un modo y otros de otro. Y por lo general la juventud está como que muy lavada del cerebro sobre el neoliberalismo. Y entonces te cogen de allá y bueno, en Nicaragua hubo una revolución y vivimos esa revolución. Y yo andaba, te cuento esa experiencia que me tocó andar. Yo andaba con un vestido del verde olivo y mis botas de miliciano. Y una vez a la semana nos íbamos toda la compañía de línea, que era de donde se hacían las estadísticas y los censos, a hacer pecho a tierra y que tiro al blanco, porque estábamos con la amenaza constante de que los Estados Unidos nos iban a invadir, como ya habían invadido en Granada, en otras partes. Y entonces en mi casa hicimos un refugio antiaéreo, que era hacer un pozo así amplio donde copiéramos bien el recto y luego en L. Y allá en la parte del fondo de la L ahí teníamos que tener galletas y cosas así para que cualquier emergencia nos pudiéramos meter ahí. Así vivimos un tiempo en Nicaragua. Con la amenaza. Con la amenaza, bueno. Y entre las cosas otras que me gustó mucho es que me dijeron, va a haber una campaña de vacunación para que se quite el paludismo. El paludismo vienen los mosquitos que se hacen en los charquitos y había que quitar los charcos y los lugares donde se pudieran. Y entonces los mosquitos te pican y se van a otro y pican a otro y entonces nunca se puede quitar el paludismo. Entonces nos pusieron a tomar una medicina que te curaba en un momento dado del paludismo. Si tomabas tantas pastillas, era una semana de estar tomando una medicina. Y a mí me tocó andar haciendo la campaña de andar. Y yo me la tomaba y también se la daba. Pero era medio fregada la medicina porque te ponía enfermo. Y yo andaba más borracha que los... Tómense la medicina, pero pues finalmente no nos la acabamos porque ya no pudimos. Como que no era una medicina o una vacuna que no te hiciera daño, sí te hacía mucho daño. ¿Qué te hacía? No me acuerdo cómo se llamaba ni nada, pero fue para quitar como paludismo, algo de como que un sistema inmune, ¿no? Como ¿sí? Lo que pasó con el COVID, que te enfermabas cuando te vacunaban en el COVID, pero era como para generar, no sé si anticuerpos o... Bueno, no, sí, para que tú generaras anticuerpos y ya aunque te picara, no pero te iba a pues hacer. Sí estaba fuerte. Esta estaba muy fuerte porque sí llegabas con la gente y tómeselo. No, yo no me tomo eso de Adesiani. Pero mire que yo me la estoy tomando. Pero también, ya era muy mal ejemplo yo también porque me sentía mal. Pero hasta así, todo eso vivimos en Nicaragua, fue precioso. Ganar una revolución por primera vez. Y darte cuenta que a veces
las revoluciones se hacen más extremistas porque los que tienen miedo y de ese miedo inventan mentiras y de esas mentiras se vuelven las cosas más críticas, menos compatibles. Mira, los sandinistas no eran de izquierda, eran simplemente hartos del Somoza. Y había de todos, de dulce, de manteca, de más tranquilos, unos más que otros, había maoístas y había, de todo había. Pero finalmente sí son con un grupo de 9 y esos 9 gobernaban y iban más o menos. Pero poco a poco los de la contra empezaban, es que ya se van a llevar todo el arroz para Cuba. Mentira era eso, pero ¿qué hacía la gente? Se va de volada donde vendían el arroz y lo juntaban en su casa, lo acaparaban. El que tenía más dinero tenía y el que no tenía, no tenía. Entonces, lo consultaban con gente de Cuba que llegó a ayudar y a cooperar y también a alfabetizar fueron. Entonces, finalmente, cosa que los mismos cubanos nos decían que no se hiciera, se tuvo que hacer, que era racionar la comida. Darte una tarjeta para que tienes derecho a un pollo, esto, y te lo daban. Y no te daban más porque si no ibas a acumular en contra de los otros. Y de eso te va pasando. Aquí ahorita, ¿qué pasa? Que de suerte que los gobernantes no han querido actuar, pero hay lugares en donde sí el gobernante se harta de que le estén calentando el ambiente, que llega un momento que se vuelve de dictador, de veras. Pero bueno, aquí no ha pasado de buenas ganas, pero ¿cómo han molido? ¿Cómo muelen los juristas? Los abogados están mueli, sacan de aquí, sacan de acá, pero no tienen ninguna razón, entonces parece que ya se están normalizando las cosas. Pero sí, cuando uno ve algo mal y tu miedo hace que reacciones y agredas a uno que no te estaba queriendo agredir. Una crisis. Sí pasa eso mucho. Sí, es las crisis porque de alguna manera ahora sí que incitan al odio o incitan a la problemática, porque al final de cuentas es como, pues la paranoia va a sonar, bueno, nuestro referente, más o menos a nosotros que estamos jóvenes, podría decir que es la pandemia. La gente se volvió muy violenta, hubo escasez de papel de baño que yo no entendí por qué. O sea, pero es como de, solo piensas en ti, ¿no? Porque te están diciendo, va a haber esto, pues corres. Pues es el sentimiento de supervivencia, ¿no? La teoría del shock. Sí. Juegan con juegan con la preocupación, con el estado, con un montón de cosas y no piensas en te vuelves agresivo y entonces ya empieza a crear odio entre unos y otros, que es lo que no debe de haber. No. Pero eso no es que no lo hacen los gobiernos que quieren salir adelante, sino lo hacen los que no se quieren cambiar, los que quieren que las cosas sigan igual, y cuando ven que viene el cambio tienen pavor. Cuando viene alguien que quiere hacer un cambio le tienen miedo. Sí. Y ahí es donde se hacen los problemas. De suerte yo no sé cómo el gobierno que hizo este presidente que tuvimos nunca reprimió, nunca castigó, entonces de alguna manera se mantuvo la paz y tenemos paz. Pero en otros gobiernos, pues sí, la gente le estás caliente y hay un momento que dice, va el ejército, órale, pónganos en la cárcel a todos. ¿Por qué? Porque ya los provocaste demasiado. No es lo mismo que tú provoques, oiga, yo no estoy de acuerdo porque pienso esto y esto, pero está bien, pues a ver, vamos a ver quién tiene la mayoría y tratar de entender, pero pues hay gente ahorita que no quiere entender nada. No. Y bueno, pues ahí nos tocó vivir, y pienso que es interesante que estamos viviendo una historia bien interesante. Intensa, dinámica. Estamos haciendo historia aquí los que estamos viviendo ahora. ¿Por qué más?
Pues precisamente por eso, porque la historia se va haciendo de cambios y de que una sociedad hace así, sube y baja, y ahora el feminismo, por ejemplo, está Sí. muy bien, pero también se pasa. Llega un momento en que ponen las reglas y las reglas las usan para hacer mal. Hay muchas mujeres que son una amenaza y hay otros hombres que también son una amenaza, porque tiene que ser es tan finita el juicio del que va a ver las cosas, de que tiene que entender, y a veces se van mucho de un lado o se van mucho del otro. De hecho, no hace no mucho vi que, no me acuerdo en qué, habían hecho unas encuestas y habían sacado unos gráficos que en estos años los hombres y los hombres se han vuelto más conservadores y las mujeres más como que liberales Sí, en esa parte. no, más agresivas. Pero como que en lugar de haber como que Compatibilidad, llevarte ahí bien. los hombres se van a un extremo y las mujeres se van a otro. Sí. Y eso causa conflicto. Porque bueno, yo lo veo así, antes era una división, no sé, por situación social, división política, división por los problemas sociales que hemos visto y investigado antes, ¿no? Pero ahorita ya no solo es esa división por las ideologías, sino que ya es una división hasta por sexo. Sí, las mujeres traen al marido del cogote y el otro pobre pues se quiere levantar y le pegan y se ponen demasiado. Yo te puedo decir más o menos una experiencia que tuve de unos familiares, de unos amigos que chavitos, los muchachos eran dos jóvenes y resulta que se encuentran una niña así que ay, toda sexual de 13 años, la escuincla así. Y empezó a conquistarse a uno de los muchachillos que también estaba igual de escuincle que ella. Y bueno, finalmente el muchachillo, pues aprovechando que le dan pan que llore, pues se puso a darle una buena sobada y acariciada y lo que toca, pero no hizo más. Pues con eso, la mamá, que era abogada, la hizo que fueran a hacer una denuncia. Y hicieron la denuncia y entonces ya los andaban acorralando a los muchachos. Bueno, pues con eso, cuando vieron la abogada, esta mujer, que te digo que hay gente que aprovecha las circunstancias, vio que no podía acusar a uno de los, porque era de menor edad. Entonces, conclusión, buscó cómo culpar al otro que no había hecho nada y que ya era mayor y ese sí no podía. Y entonces, ¿qué es lo que quería? Que le dieran lana. Pero, eso es lo que mismo hablaba con mi papá, porque, eso es lo malo, porque al final de cuentas las historias verdaderas de injusticias hacia las mujeres se invisibilizan por ese tipo de personas que abusan de eso, como que tienen la herramienta de hacerlo y lo utilizan, pero no para que se haga justicia, sino para su propio beneficio. Y las personas que realmente son víctimas y carecen de esas herramientas nunca van a ver ese tipo de justicias ni las herramientas. Muy, hay mucha, está lleno las prisiones de gentes que son inocentes y que como no tienen dinero para pagarle al abogado, ahí están y no les hacen ni juicio todavía. No. Es horrible eso, sí. Pero pues así está la vida. Entonces dices tú, pues es que a veces tú te vas hacia el lado y dices, bueno, yo soy feminista y me doy cuenta que ¿en qué consiste mi feminismo? Bueno, pues en que tengamos las mismas oportunidades, en que no nos hagan a un lado, en que nos den chance de desarrollarnos y crecer, pero de eso a pelearte, de cogerte de la greña porque no lavó sus calzones tu marido, pues oye, no, si es convivir, llevarse bien, uno al otro se ayudan, pero si se ponen a pelear, pues ya está, ya se los llevó el demonio. Sí. ¿Y qué pasa con el machismo que está pasando y los feminicidios? ¿Qué es? Los hombres que estaban acostumbrados a ser los que mandan, de repente se salen las muchachas muy bravas y muy liberadas y esto, y no sé qué dejan, pues las matan. Así es, ese es
los feminicidios. Sí. Porque no deben ya de matarlas, pues no, claro que no, pero no tienen la formación, ni el carácter, ni la retención para no hacerlo. Se enojan tanto, hay gente que estaba acostumbrada que la mujer le hace comidita, le trae esto. Vieja, cámbiale el canal a la tele. O sea, llega un momento que la mujer se cansa y dice a la porra. Pero ese extremo, la mujer quiere llegar al otro extremo y entonces se hace un desbarajuste que es lo que están viviendo. Sí, pero lamentablemente, o sea, también ese es el problema. Muchas mujeres o muchos hombres que obviamente cuando uno no conoce el feminismo, pues sí piensa así, ¿no? Que es, o sea, ¿cómo lo puedo explicar? Es que superficialmente pareciera así, ¿no? Pero lo que hemos aprendido es pues que existen varios tipos de feminismo, también la cuestión de que el hombre pues también tiene algunas desventajas, tanto social como culturalmente. Tal vez en las económicas no tanto porque ellos les han dado prioridad, ¿no?, en lo económico, porque siempre nos han visto como proveedores. Pero en la cuestión emocional... Pero también es mucha responsabilidad eso de que él es el proveedor y el otro enojado con que la mujer gaste y el otro... Precisamente no... Tampoco eso es justo. Tiene que ser vitimita. O sea, los hombres como que les ha faltado esa parte de ser escuchados, de expresar sus emociones, y también esa parte se termina desviando, no, como que tampoco justificamos el machismo, evidentemente, ¿no? No, pero una cosa es querer un poco de afecto, y otra cosa, porque a todo marido y a toda esposa le gusta que alguien se preocupe por ti. Y si te dicen, ay, pues ahí tú has de cenar porque yo estoy cansada. Y el otro que viene de trabajar cansadísimo, ay, se siente como que muy agredido porque no hay quien le acompañe en la cena, que le ayude con una quesadilla, comemos entre dos. O que siquiera lo escuche, ¿no? ¿Cómo Sí, te fue? sí. ¿Cómo a ti te fue? Que los dos Y entre dos, porque a veces los hombres también son así, pero pues de eso se trata, el convivir, el tratar de uno al otro, ayudarlos y convivir. Yo veo, por ejemplo, mi hija tiene un matrimonio bonito porque ella se siente muy protegida por el esposo y el esposo tiene su modo, la respeta. Pues ahí la llevan bien, ya tienen como más de casi, van a cumplir 25, 30 años de casa, pues muy bien, pero es porque son gente que es inteligentes que miden las condiciones, pero no todos tienen esa, pues hay unos que se van, las mujeres para el otro lado y hay otros que también los hombres, entonces no han podido todavía llegar al entendimiento, sí. Hacer ver que el feminismo no implica dominar al otro. No es eso. No es la contraparte del machismo, porque lamentablemente a algunas personas lo creen así. Sí. Sí. Y luego eso que se inventó de que tenías que pintarrajear casas y... O el perro, que encontraron un perro, pero el perro tenía toques violeta y andaban acusando a las feministas de que lo habían pintado. Y el perro solo pues tenía sus curaciones. No. Bueno, ahora sí, tal vez, bueno, falta otra pregunta, pero ¿quieres dar otra? Bueno, tú quieres, porque esa es una pregunta como más, concluyente. Algo así, lo siento más o menos así. Como conclusión, te había dicho una pregunta. La investigación. Sí. ¿Cuál ha sido una de las investigaciones que más la ha marcado? O sea, que me haya puesto yo a investigar, pues solo en mi trabajo. En mi trabajo, porque te dicen, por ejemplo, necesitamos que se haga esto. Y entonces tú buscas los movimientos, los flujos de cómo va la información. Yo eso es lo más que he hecho de investigación. Yo nunca me he dedicado así a investigar, no.
Yo teóricamente no. No, como investigadora no soy investigadora. Yo he resuelto problemas complicados en el trabajo sin saber mucho de sistemas, porque cuando yo estudié la carrera, pues no sabía nada de sistemas, pero llegando con el trabajo aquí a la aseguradora y algo, tuvo que entrarle al toro y aprendí muy bien el Excel y todas las máquinas, todos los procesos de las máquinas del Word, todo lo aprendí bien. Todavía batallo con el teléfono. Hay muchas cosas que no le hallo al teléfono. Sí. ¿Por qué? Porque son de otra época. Nosotros no hicimos investigación. Yo no hice investigación nunca. Yo sí me dejé llevar por mi trabajo, cuál es, cumplirlo, y si había necesidad de investigar. Por ejemplo, cuando ya me querían jubilar yo, me recontrataron los señores que llegaron, los nuevos, eran de MetLife, la compañera asegurador Hidalgo, la venden, mal vendida, pero se la venden a MetLife, una compañía gringa. Entonces ellos vienen con la mentalidad neoliberal de que hay que hacer outsourcing, de que tienen que tener un call center, de que tienes que disminuir todos los empleados. Y a mí en ese entonces me hicieron ese encargo. Y mi investigación yo la enfoqué hacia el grado de que por qué se quería retirar a los empleados que tenían una función para meter máquinas y aumentar el desempleo. Y entonces, con mis estudios de demografía, yo les hice ver que eso lo único que hacía era abaratar el trabajo y los sueldos, porque si hay mucha gente que quiere trabajar, les pagan poquito. Entonces, eso fue mi estudio que yo hice y lo presenté, y claro, me corrieron. Bueno, evidentemente su objetivo era ese. Pero a mí no me importaba porque estaba jubilada. Yo dije, no, pues ahora yo les digo la verdad que yo pienso, y se acabó. Pero esa fue mi investigación, y saqué datos y busqué cómo enfrentar esa situación. Pero bueno, en general no he sido yo una maestra investigadora, ¿no? ¿Y cómo fue la reacción de que sus empleadores al decirle la investigación, mire, lo que usted propone? Pues me corrieron. Pero, sí, esa fue la consecuencia. Pero, ¿cómo lidió en ese entonces? Porque pues hay gente que aunque le demuestres los datos, ¿no? Le demuestres el lado contrario, si están enfrascados en su posición, sí, no salen de ahí. No salieron de ahí, para nada. Tan es así que la aseguradora ahorita, MetLife, la empresa era una compañía enorme, le daba unas utilidades enormes al gobierno. Pues no, sé que se la llevaron los gringos y las utilidades se las llevaron ellos, y a México no le quedó nada. Y los seguros que vende MetLife pues son cualquier cosa, igual que todos, te cobran muchísimo dinero y no te dan un buen servicio. No te dan un buen servicio porque cobran mucho los hospitales privados. Todo eso es un cambio que hay que estudiar muchísimo para entender que ese sistema no debe de ser, no es humano. Es un sistema egoísta. Eso es lo que yo bueno, a base lo he ido aprendiendo con el tiempo, pero pues siempre desde el principio de ver al ser humano y de tratar de que haga un poco más de justicia. Pero en realidad yo nunca me encargué de hacer. Mi esposo sí era investigador, pero yo no, yo nunca me fui investigadora. Yo me dediqué a trabajar en lo que tenía, resolvía los problemas de mi trabajo, me venía a Acatlán a dar mis clases. Aquí trataba de sacar adelante a mis hijos, llevándolos a conocer Tajín y las ruinas y México para que los conocieran, porque mis hijos eran nicaragüenses y francés, pues no conocían México cuando los traje yo aquí. Y por eso no tuve yo
una afición a la investigación, no. Es curioso porque justamente en el acto de viajar, de conocer, de ver, de conocer un montón de cosas, ¿no? De la vida, como que se impregna esa siempre curiosidad de estar viendo y comparando las sociedades, ¿no? Como que Pues eso sí, me hubiera gustado en un momento entender muy bien lo que ustedes hacen, sociólogos, porque ahí sí se presta a que yo investigara algo. Acá en unas matemáticas, pues como que todo está ya muy investigado. Ya tendría yo que meter en cosas de sistemas que están muy complicadas, que todavía yo ya no tenía ni capacidad de entenderlas ni de verlas adelante. O sea, en el momento en que yo me tocó vivir, no hubo algo que me dije, ay, que voy a meterme a investigar esto. No. Nunca se me dio por ahí. Nunca se me dio por eso de la investigación. Me gustaba el contacto con los muchachos, darles su clase, tratar de que entendieran lo mejor posible las cosas, y hasta ahí. No me considero investigadora. Sí hice mi investigación para demostrarles a los esos que el sistema que me estaban proponiendo pues no me gustaba, por eso, y por eso no lo toleré. Tenía como empleados como a 30 muchachos, y todos trabajaban en una cosa y otra en seguros. Era para emitir las pólizas y calcular las reservas. Cuando me jubilen, porque primero entró el nuevo gobierno ahí, para los que iban a vender los mandó Fox, y entonces nos querían correr a todos. A mí me querían correr antes. Para jubilarte tenías que cumplir 60 años y tener al menos tantos años de trabajar. Entonces yo, cuando me dijeron que ya se quiere vaya, no me dejé, impelí un poco y me dejaron ahí 2-3 meses más en recursos humanos, que para que siguiera trabajando en otra cosa y que no sé qué, era simplemente para dejar tiempo. Y de repente los amigos que tenía yo en la aseguradora me dice, Irma, ya nos llegó la orden de que te van a liquidar sin jubilación, y me faltaban a mí 20 días para cumplir los 60 años. Y ahí yo dije, pues no sé, le digo, ¿cómo vamos a hacer? Le digo, pero me dicen mis amigos, vete, no te aparezcas, pídeles permiso de que te sientes mal y te vas. Me aconsejaron los que estaban ahí en esa área, todavía no los corrían a ellos. El caso es que sí, así me fui, y tenía yo de buena suerte, como ya me tenían un tiempo ahí guardada en el recursos humanos esperando a que me pudieran correr. Yo dije, bueno, pues voy a aprovechar que estoy aquí, me voy a ir a checar esto y a checar lo otro y entre esas checadas estaba que me iban a operar de la vejiga para que no tuviera la incontinencia que tenía porque se cae la vejiga. Entonces le dije a la señorita, pues opéreme ya, para que me dé la incapacidad y ya aguante con la incapacidad, y así fue. Me operaron y tenía ya una incapacidad de 15 días, cumplí la edad y ya me regresé a la aseguradora. Ahora sí, córrame. Pero fue porque se me pude salvar así. Si hubiera sido un poco más de tiempo, no me da tiempo, ¿no? Y que no me hubiera yo previsto de ir a ver a esa doctora que me iba a operar. Pero fue así como de venido del cielo. No, y ahora sí se alineó todo. Sí, todo se alineó muy bien. Entonces ya después, me jubilaron, entonces cambió todo. Y ya me estaba yo yendo por las cosas, ahí me encontré en el ascensor uno de los nuevos directivos. Y entonces me dijo, no, actuaria, yo quisiera que usted se quede. Le digo, pues sí, pero yo ya me jubilé, mire, aquí tengo ya mi papel de que estoy jubilada. No, dice, pero yo la puedo contratar por fuera. Entonces en ese tiempo yo ganaba mi buena lana, porque jubilación y sueldo. Que si hubiera sido una persona inconsistente con mi manera de pensar, me hago la loca y pues hay que corran a los que sean. Pero no estaba conmigo esa manera de ser. Entonces cuando me dijeron, queremos que nos haga un proyecto en el que
su área se convierta en un total de 12 personas. Y yo voy a decirles a cada uno de ellos que ya los corren. No puedo. ¿Por qué o con qué motivo? Nomás por un nuevo sistema, no. Yo le dije, yo cuando me puse a investigar eso, yo iba a hacer mis cuentas y ver por demografía y por los salarios y las corrientes de pensamiento. Ahí fue cuando hice ese estudio, lo entregué. Fue un ensayo. Pero fue para poderme ir. Y ya me fui. Ya de ahí me dijeron, bueno, actuaria, pues como no coincidimos, chao. Pues chao. Y sí se quedaron con la aseguradora. Es la mentalidad de ese sistema. Esa es la mentalidad del sistema. Que lo que importa es la ganancia y el ser humano. Pues ahorita lo vemos. Tú vas a un banco y ya te atienden máquinas. No, ya hablas a arreglar un asunto de no sé qué y te marque 1, marque 3. Acabo yo de tener una llanta ponchada. Le hablo al seguro. Antes me contestaba una señorita y me decía, sí, ¿qué se le ofrece? ¿Cómo está? Quiero que venga alguien a componerme mi llanta. No es la primera vez que lo hacía yo, siempre me lo he hecho. Bueno, sí, mire, vamos a mandarle a se llama señor tal, y va a llegar a su casa. Ese era antes. No, ahora este fin de semana que fui al Costco y que se me ponchó la llanta, dije, bueno, voy a hablarles a los del seguro. Máquina. Te sientes así contra la pared. Porque lo primero que me hacía decía, bueno, no era máquina de marque 1 ni marque 2, no. Diga qué quiere. Pues le digo, se me ponchó una llanta y necesito a alguien que me ayude el cambio. ¿Quiere una grúa? No. ¿Quiere una grúa? No me entendía lo que yo decía, porque yo estaba hablando como que estaba hablando con un agente y no era un agente, era una máquina que esperaba una respuesta así corta, o simple, o no, o sí, o no sé qué esperaban. El caso es que hasta que no me cansé y les dije de que no, me contestó una persona. Entonces me dice, entonces qué hacen? Sí, espéreme un momentito, hay muchas gentes esperando. Ahorita le atendemos. No se corte, además es muy importante para nosotros. Y lero, tatamalero, pero ahí espérate, te ponen una música y y tú con la angustia de que ya me quiero ir, pues bueno, ya te contesta el nuevo. Dice, sí, pero mire, aquí no es, ahorita le comunico con otro lado y vuelta a burrar más. Fueron 2 horas para que me llegara el y así ¿eso por qué pasa? Pues porque quieren que todo sea pura máquina. Sí. En vez de tener una gente ocupada de ese asunto que te va a resolver rápido y que te atiende de buena gana, te toca eso, una máquina que no sabes cómo controlarla. No, y aparte acortan más el lenguaje, bueno, ya viéndolo bien así, últimamente sí es cierto, te acortan el lenguaje. Te acortan esa parte humana. Creo que el lenguaje es la parte más humana que se puede notar, ¿no? Y el hecho de que te cortan, pues, ¿con quién me comunico si no me entiende esta mugre máquina? ¿Qué hago? Así yo estaba ya con los pelos así como parados, desesperados. Pero si no, bueno, pues no se puede. Dice uno, ¿por qué hacen eso? Pues porque quieren puros robots, que no les pagan sueldo, que no les dan prestaciones. Y aparte a nosotros los jóvenes nos han condicionado con la inmediatez. A nosotros mientras más nos atiendan rápido o no haya tanto contacto, mejor. Y eso está mal, porque al final de cuentas... A mí una cosa que me molesta y que me molesta porque ya me acostumbré, pero me extraño la correspondencia en cartas. Mi esposo se fue a Estrasburgo, yo me quedé aquí con mi niña que tenía 5 años y nos
me escribía unas cartas tal y fíjate que fui, que compré, que hice, que me elvio, que me conocí un muchacho que me ayuda con esto, y la otra tengo unos amigos que vienen de Uruguay, y cartas y cartas preciosas, así gordas, de 7, 8 páginas. Ahora, Dios, chao. Ok, o te ponen ok, nadie escribe nada ahora. No, de hecho ya no. No, nadie escribe ya nada. Es raro que te encuentres una gente que le guste escribir, Sí. porque ya no, ni los mis muchachos escriben. Ay, a los nietos yo les mando un correito. Gracias, abuelo. Me pone un muñequito. Y a veces ni gracias te dicen. Sí. Se ha acabado la comunicación y antes teníamos mucha comunicación con las gentes. Yo le escribía a varios amigos, tenía una amiga colombiana y le mandaba unas cartas a la colombiana porque así, pues ya nada, ahora no te escribes con nadie. Claro, tienes la facilidad del teléfono, pero antes también había teléfono. Lo que pasa es que antes no todos los teléfonos eran baratos. Y teníamos este amigo que salió a foto, uno de ellos, cuando íbamos al teléfono de que iba a hablar con su familia, en los teléfonos que habían públicos. Y decía, se le quedaba viendo el teléfono y decía, ay, que me pudiera yo llevar uno de estos a mi casa. Porque sí, nos llamaba la atención. Yo también no me comunicaba con mi mamá. Eso no eran cartas. Las llamadas largas distancias de Europa para acá eran caras. Entonces, pues bueno, cosas que hemos ganado de adelanto, pero perdemos otras. Sí. No siempre es ganar, es ganas y pierdes. Cambio, ¿no? Transformación. Es el cambio. Sí. Pero también no estar tampoco cerrado a que el cambio es malo, pero tampoco de que te tienes que aceptar cualquier cambio. No, sí, No. Ahí hubo un tiempo en que estábamos en la aseguradora y que querían hacer un montón de cambios y nos estuvieron lave el cerebro de que teníamos que estar dispuestos al cambio, que quitarnos era pragmático, que era quitarnos las que decían, no, las palabras se me van ahora. Cuando estás algo de que tienes una manera de ser estigmatismo, no, pero eso es cuando vas en contra. Pero cuando te dicen es que eso que haces tú es porque es anticuado o porque es una creencia ya. Sí, pero hay una manera de decirlo. ¿Conservadora? No, se refiere como la palabra que hace referencia a tu manera de ser. Idiosincrasia. Esa idiosincrasia. No, era otra. Que te decía que no era, iba con P, porque es que te dice que tienes una cosa ya programada, que ya todas esas creencias que tienes son programadas, que tienes que cambiarlas. ¿Tu paradigma? Esa es la palabra. Ay. Esa es la palabra, paradigma. Tienes un paradigma y hay que quitarse los paradigmas. Ya no hay que ser patriota. Eso de ser patriota déjenlo para otra época, en otro lugar. Ya no debe de... A nosotros nos decían eso. Pero si los estadounidenses son los más patrióticos. Pues sí, pero no quieren que nosotros sean para poder... no quieren que nosotros seamos. Claramente, pues no les conviene, porque si nosotros somos patriotas, pues obviamente no nos vamos a dejar que no se nos meta una empresa norteamericana. Exactamente, mija. Eso es todo. Entonces, te decían, es que eres eso es una palabra, son paradigmas que tienes en tu mente, tú tienes que deshacerte de esos paradigmas. No, si a mí se me hacen muy buenos mis paradigmas, yo creo que son muy buenos los paradigmas que yo no los quiero dejar. Pues sí. Porque no me sorprende. Ay, no. Sí. La imposición de valores. Sí, cambiarte los valores, ¿cómo te los quieren cambiar y uno no se deja?
Y es que sí, o sea, como que el hecho de que también pasan las ideologías, que el hecho de que, ok, está bien, hay algunos cambios, pero sobre todo pasa con los jóvenes, y eso que yo soy joven. Pues eres Siento joven. que a veces los jóvenes no respetamos algunas de las creencias y de los valores de los adultos porque creemos que los cambios que traemos nosotros son mejores. Sí, es un Y hecho. no es cierto. No. Es como de, hay cosas que sí es bueno mantenerlas. ¿Por qué? Porque pues traen unión, traen esas cosas tranquilas y no, o sea, no tiene que ser una lucha contra lo viejo y lo nuevo, sino que puede ser una Hay que fusión. analizar lo que es bueno y malo. No es tanto que es viejo o malo. Sí. No, ni Sí, bueno, sí. o sea, ni, ahora sí que ni Es bueno que ni ellos te malo. hacen decir, es que lo viejo es malo Ajá, y lo nuevo es bueno. No, No. hay que ver qué es bueno y qué es malo. las matices aparte. Sí, qué es bueno y qué es malo. Yo no me voy a poner en contra del celular. Claro que ha sido un gran invento maravilloso que tenemos, pero ha llegado un exceso en que los muchachos no oyen ni ven ni entienden porque están todo el día con el teléfono. Ujú. Ya no les puedes hablar de otra cosa porque están así metidos ahí. Eso es una enfermedad. Eso no es bueno. El teléfono sí es bueno, pero no a ese grado. No es, como dicen, una herramienta. Es una herramienta y te debe servir para lo que la necesitas y comunicarte y mandar recados rápido y fotos. Maravilloso. Mi mamá se quedaba, ay, ¿cómo hiciste? Es que fulanita te mandó esa foto. ¿De dónde? Pues mi mamá tenía 100 años cuando murió. Entonces, pues, ¿qué vas a entender ella de eso de que mi teléfono celular me llegaba una foto de fulana? Pues no se entendía eso, ella no lo entendía, pero nunca se cerró a entenderlo y a ver y a platicar, pero había cosas que no le iba yo a quitar. No se pueden quitar otras cosas, no se puede. Pero ustedes están en la época en que empiezan la vida y tienen que analizar y luego van a educar hijos. Y sales mucha responsabilidad y mucho aprendizaje. Con respecto a eso, maestra, ¿cómo considera que es la manera idónea o más correcta o más sana de criar pues, una persona, de criar hijos? O sea, ¿cómo educarlos para que sean buenas personas desde su experiencia? Pues mira, que más todo lo que es un hecho es que, como dicen, el mejor ejemplo es Fray ejemplo. El mejor enseñador, el mejor maestro es Fray ejemplo. Porque es como le enseñas a la gente con tu comportamiento. Si les quieres enseñar valores, pues los tienes que tener tú, porque ¿cómo les vas a enseñar algo que no haces tú? Primero. Segundo, pues el humanismo. O sea, es importante el ser humano, tienes que hacer conciencia de que va a ser joven y tú viejito y que tienen que entender que los viejitos los tienen que enseñar y que les tienen que aprender a oírlos para que les platiquen y les enseñen las cosas que deben de ser. Pero ese aprendizaje ya los mismos jóvenes que están educando ya no lo hacen tampoco. Ya ellos ya también vienen enfermitos de ahí. Entonces esos papás no educan a sus hijos y los hijos menos. Entonces hay que enseñar a los hijos a respetar a los demás, a ser libres, pero la libertad tiene un tope, mientras no le hagas daño al otro y mientras no te hagas daño a ti mismo, porque el primero que tienes que cuidar es a ti mismo. Y yo creo que a mí me salió bien la tarea porque mis hijos son buenos hijos. Mi hijo, como todo adolescente, en el momento en que estaba en la prepa y él era la fiesta y él era un mal de la ajonjolí de todos los moles y le encantaba, y me hablaron de la escuela y me dicen, ay señora, pues fíjese que Alejandro salió reprobado en todo, hasta en deportes. ¿Cómo repruebas deportes?
Pues no yendo. Pues no yendo, pues exactamente, no iba. Según yo, lo más divertido. Sí, pues sí, pero a él le gustaba mucho jugar fútbol, pero afuera, no ahí en la escuela. El caso es que, bueno, pues yo le dije a mi hijo, pues vamos a ponerte en otra escuela para que aprendas a valorar esta que tienes. No, ¿cómo me vas a mandar a esa escuela? Uno lo mandé a una horrible que había aquí cerca, detrás de la Horrera. Frankenstein, o quién sé cómo se llama. Y ese año pasó de enojado, tenía apenas 18 años. Pero le sirvió, regresó, ya La Salle, también le fue medio mal en muchas materias, pero le digo, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vas a perder otro año? No, mamá, déjamelo, yo paso. Y sí pasó, todo pasó. Simplemente aprendió la lección, dijo yo no quiero eso, quiero esto, y ahí se metió. Después ya se fue a estudiar a Canadá, y entonces fue a base de dejarle ser y cáete y repárate, te puedes componer, no pasa nada. Pero tampoco quiere uno ser sobreprotector, porque uno tiene que, como a los hijos, hay que enseñarlos a volar. Para eso están, para que vuelen. Mientras no vuelan, ahí tienes un enfermo ahí. A los hijos hay que dejarlos volar. Entonces yo intuitivamente, tratando de, por ejemplo, mucha gente dice, ahí es que te separaste de mi esposo y sigue viniendo aquí a la casa hasta así, porque es una persona que no soy el papá de mis hijos, tuvimos una relación bonita y lo que nos quisimos mucho, pero pues algunas cosas cambian de repente y se acabó. Y no hay por qué enojarnos, ni por qué decir él es el monstruo, él y la muestra soy yo, no, nadie, no, todos somos seres humanos, debemos entendernos. Yo al menos esa fue mi enseñanza todo el tiempo con mis hijos y me funcionó muy bien, porque mi hija es doctora, especialista en medicina interna, y luego siguió otra especialidad de ¿cómo se llama? Diabetes, y vive bien con sus hijos, los cría, ahí los lleva bien. Y mi hijo Jandro también ahí lleva a sus hijos. Ahorita él tiene problemas un poquito más fuertes, pero sí, eso es muy importante en una pareja, buscar un buen entendimiento económico, de educación de los hijos y de relacionarse uno con el otro. Sí, es muy importante. Ahí viene ya mi muchacha, ya llegó. Bueno, maestra, ya para ir finalizando, para ir cerrando, unas últimas palabras que quiera dedicar a, bueno, en general, un cierre Pues al mira, público. lo único que puedo yo dar como cierre es que estamos viviendo una época muy interesante y en la cual todos tenemos que participar para que busquemos y logremos alcanzar una mejoría en el mundo. Es muy difícil, es una tarea difícil porque hay intereses económicos muy poderosos. Pero si tenemos el tacto y la perseverancia para hacer que esas cosas vayan caminando, aunque sea poco a poco, vale la pena. Vale la pena. Ahorita todavía nos falta mucho, pero vamos en el buen camino. Y mientras ese sea el camino, pues seguimos. Que si nos los echan a perder, pues ahí tendremos que pasar por piedritas a ver cómo lo componemos, pero tenemos que seguir en ese sentido, de buscar un mundo más justo, más justo. Es que hemos vivido con una carga de racismo y de, ¿cómo se llama?, prejuicios económicos, y la gente del campo ha vivido mucha miseria y eso no es justo. Ellos son mexicanos como nosotros, tienen que ser tomados en cuenta y tener su valor y uno tiene que buscar por ese camino. Eso es lo que yo pienso y esa es mi conclusión de lo que he vivido, es que sí se puede cuando uno es prudente y sabe hacer las cosas con tacto, hasta los matrimonios. Todo se puede, hablando con cariño, la gente entiende, los hijos hablando
con cariño, entienden. Entonces, pues es, como dice la palabra, hablando se entiende la gente. Sí, eso es lo que puedo yo decirles como mensaje y como experiencia de mi vida y como maestra. Finalmente no nomás debes enseñar una materia, debes enseñar a vivir. Sí. Muchísimas gracias, maestra. De nada, mijo. Ahí está la cámara. Así que muchas gracias. Muchas gracias por esta entrevista, porque Leo ha sido un excelente alumno. Su novia, que aquí está también presente, fue muy linda y me dieron mucho en el tiempo que les di clase. Muchas gracias. Adiós, adiós amigos, como decían antes. Ay, Sí, mijo, sí, te agradezco tanto. También me has hecho sentirme importante con tu entrevista. Sí, Remedios, profesora. Sí, no, pero sí, pues, pero que alguien te reconozca algún valor es muy importante. Sí. Eso se ha perdido. Sí. Entonces después me dices cuando lo hagas público y que les mande a mis hijos, miren lo que me entrevistaron. ¿Le puedo también llevar? Ay, claro que sí. No se preocupe. Les vale. Mira, pues mucho éxito en la vida. Gracias. Mucho éxito. Son personas muy lindas ambos. Muy lindas personas. De veras que me dio mucho gusto cuando estuvieron conmigo. A nosotros también aprovechamos y le agradecemos también el tiempo, la paciencia. Ay, pero para mí era mi vida darle la clase. Sí. Así que pues vámonos a la que les truje. Y ya tengo sus teléfonos. Yo un día deseo a que nos vengamos a tomar un cafecito con pastel.